Bienvenido al ingeniero Melvin Núñez Paulino, creador de esta obra De esa maravilla de que, obra. que presenta ser una belleza, pero cada vez que usted se puede adentrar a la misma, entonces se va a dar cuenta de lo grandioso que es esta, ¿eh? Cuatro cometas, la caída. Bienvenido, ingeniero Melvin Núñez. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor y casi parte de lo que he estado haciendo, promoviendo la cultura de los taínos, de los pueblos originarios de las Antillas, lo que encontraron los conquistadores cuando llegaron por allá por el 1492. Qué bueno. Es un placer, Melvin, tenerlo con nosotros. ¿Qué le motivó a incursionar en estos temas, Melvin, para comenzar? Gracias. Yo soy hijo de dos maestros. Un maestro de mecánica, como sabes, a lo que trabajan mecánica, automotriz, pintura, le dicen maestro. Casi en todos los países nosotros, la palabra maestro determina alguna profesión o algo que hace una persona. Y mi madre, que es maestra de escuela. Entonces desde pequeño yo he heredado esa... O sea, eso viene desde el hogar. Sí, desde el hogar. Mi mamá me alfabetizó a los 5 años. Y desde ahí viene el amor por la literatura, y de mi padre la parte práctica de la vida. Entonces, allá en San Francisco de Macorís hay mucho tema con los indios. Hay una cueva de los indios, hay una loma de Quitepuela, que es famosa, y todo lo que es la investigación sobre los pueblos originarios siempre desde pequeño me ha interesado. Qué bueno, qué bueno. Ingeniero, bueno, ya al hablar de que su madre le educó desde pequeño, viene de un lugar donde realmente la cultura todavía, nuestra cultura, no se ha ido, no se ha desaparecido del todo, porque lamentablemente los rasgos indios lamentablemente se han desaparecido casi por completo aquí en la República Dominicana. Así es, pero básicamente el legado cultural de ellos todavía existe. Hay una vasta costumbre, palabras, batata, caney, bohío, casabe, barbacoa. Todo el mundo piensa que la palabra barbecue es como inglesa, pero la palabra barbecue viene de barbacoa, que era la forma de cocinar, de asar carne en su momento de los taínos. Para mí los taínos no han desaparecido, nos dejaron un acervo cultural más un genotipo. Si va por allá, por Asua, por Barrera, sí, vas a ver gente más en el este también, en el este ahí, en la parte del este. Sí, exacto, San Pedro ahí de la Romana. Y en el interior del país, gente con cabello largo, color negro, vamos a decir que quemadito. Quemadito. Así, porque realmente la palabra indio viene de una confusión, porque el almirante Cristóbal Colón estaba buscando las Indias, y para ello, o la India, para ellos lo que vinieron, todo el que estaba aquí era indio. O sea, porque no tenía la fisionomía de ellos incluso. Exactamente. Entonces, otra de las cosas que rescato en esta novela es la palabra taíno como tal. En una carta escrita por el doctor Chanca, que vino con el almirante, cuenta que cuando llega a la playa, llega un grupo de personas y le reciben con la palabra taíno, que significa en idioma arahuaco, yo soy bueno. O sea que nosotros tenemos esa herencia de gente buena. O sea, los taínos significa... La palabra taíno significa yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo soy un hombre bueno. ¿Por qué sucedió esto? O sea que si uno quiere decirle a una chica para cortejarla un poquito, simplemente yo soy taíno. Yo soy taíno. Sí. Y ese es el orgullo que he encontrado en otros países de las Antillas, donde hay orgullo de ser taíno. Yo soy de la etnia taíno. Entonces, ellos hicieron esto para diferenciarse de otra etnia. Aquí en el Arco de las Antillas estaban los Iboneyes, los Caribes, los Igneri. Entonces, lo que vivían cerca en esta isla, Dominicana, Cuba, Puerto Rico,
Los taínos que estaban aquí eran arahuacos. Lo que pasa es que los conquistadores o los visitantes oyeron taíno y automáticamente dijeron, ok, todos son taínos, porque se parecen. Claro, y porque ellos, los arahuacos, querían diferenciarse de los caribes, que se presume que eran lo más antropófagos, y ellos le dijeron a los europeos, no me haga daño, que yo soy bueno, yo soy taíno. Ok, ingeniero, hay algo interesante aquí, porque la palabra batey, por lo general, lo que hemos tenido la oportunidad de vivir en un batey, por ejemplo en el Ingenio Consuelo hay muchos bateyes, o existían bateyes, ahora queda prácticamente la señal de que existía un batey por allí. Los taínos no tenían varilla, no utilizaban varilla para su construcción, no utilizaban el cemento, pero su construcción estaba bien nivelada y con una resistencia que todavía hasta el sol de hoy se mantiene. Correctamente. ¿Cuál es la diferencia como ingeniero y ahora como escritor de esta obra? ¿Qué nos puede decir de ella? Nosotros, lo que dice la antropología, dejemos de lado un poquito la religión o las creencias, lo que dice la antropología es que nosotros nos originamos de alguna sabana de África. En algún lado de África, por ahí, en una sabana, surgió la primera mujer, el primer homínido, vamos a decir así, caminando y persiguiendo todos los animales, pues eso fue lo que nos motivó. Nosotros subimos y desde allá arriba pasamos desde donde estaba ahí mismo hasta Alaska por el estrecho de Bering. En el estrecho de Bering cruza la persona y baja todo lo que se conoce como América hoy. Y entonces baja Venezuela, Orinoco y caminas por el arco antillano. Eso es lo que dice la antropología. Todo ese conocimiento que nosotros arrastramos y nos fue legado a nosotros bastó para la construcción que está hoy. Es un conocimiento de generación en generación donde padre pasó su conocimiento a hijo y heredó hasta ahora. Y lo dice muy bien. El bohío como tal, la casa taína indígena, era resistente a huracanes. Porque no es ahora que nos inventamos la época de huracanes. Los huracanes siempre. Desde siempre, y está el polvo de Sahara que trae todo eso que está ahí. Los taínos aprendieron desde la vicisitud y desde los problemas y con la cultura que heredaron. Qué bueno. Melvin, el bohío y el caney sobrevivían a grandes tormentas en esa época. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy de la flexibilidad y los materiales naturales como palma, guano, madera que ellos utilizaban frente a los fenómenos atmosféricos? Así mismo es. Yo estaba en Yamasá hace unos momentos buscando un buen tallador y alguien que cose figuras de barro. Y yo no pude traerla porque no pude realmente. Todavía nosotros utilizamos ese método de cocción, ese horno como tal, para hacer carbón, para cocer barro. Los conquistadores, o los europeos, cuando llegaron, no tenían un horno para hacer barro, tuvieron que aprender aquí, hacerlo aquí, con el conocimiento que encontraron para hacer esos ladrillos que ustedes ven hoy de todas las construcciones. Una cosa que encontré fascinante en la Isabela, allá arriba, primer asentamiento, primera iglesia del Nuevo Mundo. Si ves las tejas, todas esas tejas son de la pierna. ¿Qué hacían? ¿Qué aprendieron lo que nos visitaron? Que podían hacer teja y tuve esa forma ovalada poniéndosele la pierna. El molde de esa teja era una pierna humana. Y aprendieron a coser el barro, que igual ya lo trajeron, pero aquí lo perfeccionaron. Entonces, vamos a decir que fue un encuentro de cultura donde nos trajeron algo y nosotros aportamos igual como antillanos. Interesante. Melvin, como he estudiado tanto lo que es nuestras raíces
de los taínos, y mezcla también la ingeniería, Félix, porque esto es interesante. Pero hoy en día nosotros tenemos una capital, por mencionar la capital como principal, totalmente desordenada. Un drenaje que realmente cuando caen 2 gotas de agua, lamentablemente en nuestra capital, nuestras provincias, se inundan. Sin embargo, en aquellos tiempos, los taínos tenían un sistema de drenaje hídrico. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy en día de esa importancia del drenaje que utilizaban los taínos? Para ellos era muy importante el tema de drenaje, porque otra palabra es conuco. Y el conuco, claro, necesita irrigación. No es siquiera, no puede crecer nada sin si agua. Tú no haces un surco. Exacto. Y lleva agua desde el río y todo lo demás. Las calzadas que se encuentran todavía aquí cuando la calzada se utiliza mucho en el este, y los surcos se utilizan mucho en el sur. Correctamente. Entonces, de los taínos heredamos esa fábrica de conuco, de hacer, digamos, una construcción para algo tan primordial que era la comida. Entonces, obviamente, los taínos como tal eran expertos en temas de conuco, tumba, tala, todo lo que se quemaba en ese momento servía como abono, y digamos que se planificaba. Los taínos tenían un gobierno. Cuando llega el visitante, digamos que, como dicen por ahí, conquistador, los europeos encontraron un gobierno. Que no fueron conquistadores, fueron saqueadores. Bueno, como yo a veces no me quiero meter mucho en eso, porque hay varias conjeturas con eso, pero los europeos encontraron una estructura de gobierno. Estaba cacique, estaba nitaíno, estaba taíno, estaba el veique, que era el chamán. Cuando ellos llegaron, como no era el de ellos impusieron una. Sí, pero realmente el pueblo taíno estaba organizado y sabía de construcción, sabía de cuándo venía qué fenómeno. Me gusta, y en Puerto Rico hay una palabra, aquí nosotros lo tenemos también, los grayumos. El grayumo es un árbol alto que tiene una hoja que tiene 2 colores. El taíno sabía, y de eso heredamos, cuándo iba a llover. El grayumo voltea la hoja. Tan pronto hay mucha humedad, voltea la hoja. Ese conocimiento todavía está en el campo de nosotros en todos los países de las Antillas. O sea que conocimiento sí tenían los taínos. No eran tan tontos como que vendieron espejo por oro por espejito. Hay toda un acervo cultural del pueblo taíno. Ellos tenían su inteligencia. Ingeniero, ¿cómo usted evalúa la acogida que ha tenido esta importante obra en los espacios culturales de allá de San Francisco de Macorís? Mira, le digo, en Moca, en el Cibao como tal, en Moca ya estuvimos en el Museo 26 de Julio, saludo a Porfirio, el director que abrió las puertas. La gente quiere leer, y como digo yo, todo el que lee quiere escribir. Claro, hay que porque esa este lectoescritura la heredamos, y hay que agradecerlo a Isabel de Castilla, que fue quien financió el viaje de los europeos y que impuso el castellano, pero le tenemos que agradecer lo que tenemos. Claro que sí. Porque claro. Los taínos no tenían modelo de lectoescritura. Entonces, me gusta todo lo que estoy viendo. La gente quiere escribir. Todo el mundo tiene una historia, y eso es lo que yo siempre digo. Si tienes una historia, lánzate. Exacto. Que es bueno dejar un legado, y eso es lo que estoy viendo. Mucho apoyo, mucha gente interesada. Gracias a ustedes. Ustedes son, digamos que un ejemplo del interés que hay por promover la cultura, y la buena cultura, sobre todo. Hay algo que a mí me llama la atención viendo la juventud que tiene, y el interés que tiene de que el país, de que el dominicano pueda conocer sus raíces. Recuerdo el día pasado, creo que a principios del año pasado,
en San Cristóbal, apareció, o sea, todo el país y el mundo conoció las cuevas del Pomiel. Correcto. Y hubo un interés tan marcado de la población, como con un interés de que, óyete, esto es lo nuestro, no van a explotarlo. Aunque yo siento que desde las autoridades principales, desde el gobierno central, como que lo que hicieron fue aprovecharse. O sea, desde mi óptica, viéndolo así, porque eso es esas creo que son 9 cuevas que hay, 9 cuevas que hay. Yo pude pernotar unas cuantas de ellas. Fuimos como programas a observar desde dentro, no simplemente que nos contaran, sino que ver hasta allí. Y yo digo, pero es que esto es un pulmón que nosotros podemos explotar para que nuestros jóvenes, en vez de estar escuchando cháchara por ahí, pues estén aprendiendo sobre lo que es nuestra cultura. Y a través de eso se puede hacer. Yo estuve en la cueva de Pomier, a mí me dice mi editora, Ángela Cruz, allá en Puerto Rico, que yo ando de cueva en cueva. Pero esa es la pasión que yo tengo. Claro. Yo siempre ando buscando vestigios taínos. Estuve en la cueva del Pomier y es interesantísimo lo que aparece ahí. Ahí hay uno de los primeros pictogramas del areíto como tal, de la celebración mágico-religiosa de la Cooba. Descubrí estudiando un poco, un semitallado en una estalactita que no mira hacia afuera, mira hacia adentro de la cueva, y le dicen el guardián, Macocael, es uno de los semí más poderosos, porque hay toda una historia de que de Iguanoboina, una cueva, sale el sol y la luna. Entonces este semí es guardián del que está dentro, no del que va a entrar, sino del que está dentro. Todo el que está dentro, Macocael lo guarda. Entonces, material para escribir muchísima historia, ficción novelesca tipo esta, o para seguir investigando, nosotros tenemos ese acervo. Yo estuve por allá en la cueva del Pomier, ahora mismo están reparándola, y yo entiendo lo que vi, mi percepción, de que se está haciendo un trabajo para cuidar, porque al lado hay un yacimiento. Yo vi que están sacando material, pero muchísimo, mucho, pero cercaron todo. Ahora mismo lo que yo vi, han cercado todo y hay algún tipo de protección. Ojalá que pueda pasar eso en ese y en todos los otros centros ceremoniales. Correcto. Yo estuve en San Juan de la Maguana y la historia es otra. Realmente el mal llamado Corral de los Indios está muy descuidado. Descuidado, o sea, muy abandonado. Alcalde, hay que resolver eso. Sí, ahí encontré gente moviendo del círculo principal, porque hay una piedra principal donde piedra de los indios, como le llaman. Hay un semí pintado que se presume que es Anacaona, donde ella dirigía el areíto, y está bien descuidado. Muy descuidado, abandonado. Ahora la entrada está bonita, eso hay que agradecerle al alcalde, al senador Félix Bautista, y ahí también a la exalcalde Janoy Sánchez. Hay un parque que hicieron un trabajo tremendo, bien hermoso, para que cuando uno entre a San Juan, pues pueda ver ahí a un cacique gigantesco. Qué bueno, qué bueno. Agradecerte, Melvin, el que haya estado con nosotros, haya escogido esta plataforma para poder dar información sobre este libro interesante. ¿Qué puede encontrar la gente, señor director, en esta obra? Si podríamos hacer un close-up, por favor, a esta hermosísima obra, 4 cometas, la caída, del ingeniero Melvin Núñez Paulino. Es una novela que narra las andanzas de un grupo de individuos interactuando entre sí en lugares fantásticos entre el cielo y las Antillas, muchas veces confundida
con la Atlántida. Las Antillas ofrecen un paisaje místico y exuberante. ¿Qué pueden encontrar, Melvin, las personas aquí en esta obra? Esta es una novela de ficción histórica, tiene muchos datos de los cronistas, igual de libros y investigaciones, Frank Moyapón, García Arévalo, dos eminencias. Claro, García Arévalo, Bernardo Vega. Ahí, tú ves, eso tiene como 10 años yo investigando y he leído un poco de los cronistas pasados y de lo de nosotros ahora. Se puede encontrar mucha ficción y mucha historia de las Antillas. Erótica, tiene parte de erotismo, porque imagínate. Hay una mezcla. Hay una mezcla. Empieza con cuando los hijos de Dios vieron que las hijas eran hermosas, la tomaron para ella. Arranca con ese pasaje bíblico, de la Biblia. Exacto. Entonces, definitivamente, como yo digo, esos ángeles no vinieron a jugar bingo con la taína, sino que realmente hay un poquito de erotismo. ¿Qué pueden encontrar? Un diccionario taíno, que recopilando de otros diccionarios lo incluyo para hacerle un poquito más fácil la lectura. Es una lectura que para un lector ha habido 2 horas. Lo que se hizo fue que de aquí a Santiago en un autobús tú te la puedas leer. Oye. Así está escrita. Y lo que viene luego de esto... 86 páginas, ¿verdad? 130, pero 86. 130, sí, porque hay un diccionario. Correcto, y hay un par de cosas. De ágil lectura. Es de ágil lectura. Entonces, la idea es rescatar un poquito del acervo cultural de los taínos y de los pueblos originarios de las Antillas.